El título de hoy es el antitítulo. ¿Por qué? Porque normalmente un título tiene que ser corto, rápido de entender y la compliqué hoy. Lo hice a propósito. Miren cuál es el título de hoy. A ver, ahí va a aparecer. Las relaciones tienen razones que la razón no entiende. ¿Cuántos se lo aprendieron ya? Decilo conmigo, el título. Es una reformulación de una frase que ya todos deben saber que está hecha, ¿no? Que es: el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y yo le agregaría: y la inteligencia artificial tampoco, ¿no? Porque hoy, en un momento voy a hablar un poquito de la inteligencia artificial. Pero algo muy importante es que Dios en su palabra nos enseña cosas, y esto es fundamental, que no siempre tienen una comprensión en nuestra lógica humana y en nuestra lógica cultural. O sea, la cultura del reino de Dios no es la cultura del mundo que vivimos. Entonces, si vos quisieras entender en muchos aspectos la cultura de Jesús, la cultura del reino de Dios, te vas a encontrar que no condice, que no se adecúa a lo que por ahí nosotros en Argentina, puntualmente los que estamos en Argentina o en Latinoamérica, vivimos. Porque se nos enseña de otra manera. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos aprendiendo cómo es que Jesús quiere que seamos. Es importante eso. Y cuesta. ¿Por qué? Porque vamos contra una naturaleza, contra una fuerza contraria, que es como querer justamente correr contra el viento, correr contra una presión. No es lo que nos sale fácil. Y eso implica todo un trabajo. Y eso implica todo un aprendizaje. ¿Y cómo se logra eso? A través del conocimiento de lo que Jesús nos dejó en su palabra, lo que nos dejaron las cartas paulinas, lo que nos dejaron los libros en la Biblia. Ahí en el Nuevo Testamento encontramos no solamente todas las enseñanzas de Jesús, sino todo el contenido de la enseñanza, de la doctrina, de la teología bíblica. Y Pablo es uno de los mayores exponentes acerca de ese tema, y cada vez que él le escribía una carta a una de las iglesias que había fundado, no era que le escribía esa carta, sino que nos dejaba un mensaje tremendo, porque así funcionan. 13 de esas cartas las tenemos como 13 de los libros del Nuevo Testamento, y una que le escribió a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Filipo, a la iglesia de Corintio, a la iglesia de Colosenses, a la iglesia, a los Gálatas. Y ¿quiénes eran ellos? Diferentes iglesias en diferentes ciudades. Algunas estaban en Asia, otras estaban en Europa, y eran fundadas en sus viajes misioneros, y como él ya se había ido, les escribía. ¿Y qué les decía? Cosas que no le había podido decir en su momento, cosas que eran importantes. Y habla mucho de esto que es sumamente importante, de por qué como iglesia trabajamos, nos abocamos tanto en esto que tiene que ver con las relaciones, que tiene razones que la razón no entiende. Y te lo quiero explicar, y te lo voy a explicar con este texto que está en Filipenses. Pablo, la iglesia, le escribe a la iglesia de Filipo y le dice lo siguiente en el capítulo 2. Tal vez es una lectura que muchos hemos leído y que por lo general, cuando Pablo manda alguna salutación, algún saludo o algún comentario que parece doméstico, no le damos tanta importancia. Y te puedo asegurar que lo que vamos a leer, que parece un comentario al margen de lo que él escribió, tiene muchísima importancia. ¿Por qué? Dice el versículo 25. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Está hablando de un amigo, de un compañero. Dice: quiero decirles que es necesario enviarles de vuelta, les estoy regresando a Epafrodito, que regrese. Estamos hablando de que Pablo estaba en la cárcel y la iglesia de Filipo estaba a muchos cientos de kilómetros, o sea que eran viajes de día. Imagínense que no tenían tampoco la modernidad de los transportes, así que todo llevaba semanas y semanas. Entonces le dice: les estoy enviando de vuelta, versículo 26. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que le envío urgentemente
para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Lo que está haciendo es poniendo a Epafrodito en el lugar que él quiere y reconoce. Para poder entender un poco la historia, porque los filipenses habían enviado justamente a él, a Epafrodito, para servir a Pablo. Pablo está en prisión, Pablo está en Roma, está a cientos de kilómetros, un par de miles de kilómetros, está solo. Entonces decide la iglesia de los filipenses preparar una ofrenda y se la envían, y su mensajero, uno de los líderes de la iglesia, que se llama Epafrodito, va hasta allá y se queda con Pablo. Y no solamente que se quede y le lleva una ofrenda, lo va a acompañar en su prisión domiciliaria allí en Roma, sino que también se arriesga a que por ahí lo persigan, porque se juntaba con el preso, se juntaba con Pablo, y había una persecución contra Pablo y contra todos los cercanos a él. En el medio de ese viaje y en el medio de esa llegada de Epafrodito, se enferma a tal punto que está al borde de la muerte, y ese rumor llega a la iglesia y se enteran y se preocupan mucho. ¿Qué pasó con Epafrodito? No sé cómo le dirían, Epa. Yo creo que suena más para Fito, ¿no? O Tito. Epafrodito, yo le diría Tito, Fito, algo, un diminutivo. Entonces, ¿qué pasó con Fito? ¿Qué pasó? Y no sabemos, se enfermó. ¿Pero de qué se enfermó? No sabemos. No es que ahora mandás un WhatsApp y te informan, te mandan. No, era toda una información que cada vez que hacías una pregunta tardaba, pero mucho tiempo en volver. Las comunicaciones eran absolutamente limitadas. Pero se preocupan mucho porque no solamente saben cómo está Pablo, en qué condición está, si llegó bien su ofrenda, si está fuera de peligro Pablo, que encima le mandan a alguien para que colabore y lo acompañe, y también se enferma. Y se preocupan tanto que Pablo les escribe y le dice: quédense tranquilos, ya lo mandé de vuelta. Aunque él me ayudó muchísimo a mí. Él fue un gran consuelo, y destaca y da características de cómo es él. Con un mensaje elocuente, con una expresión que no es al tuntum, y él da 3 características básicas de él: mi hermano, mi colaborador y mi compañero de milicia. Un término, o mi compañero de milicia, no tenía que ver con lo militar, sino que era una palabra muy usada, que tenía mucha relación con aquellos que militaban juntos a la fe y que servían a Dios ahí al borde. ¿Por qué digo muy característico? Porque cuando la leemos en el castellano decimos mi hermano o mi colaborador, y cada palabra en su original tiene una fuerza, una característica. Yo digo, esto es característica que tenemos que tener nosotros. Así tenemos que ser. El nombre ya de él, alguna vez lo he mencionado, significa encantador, amable. Y el significado de la palabra amable es fácil de amar. ¿Saben que cuando hace muchos años aprendí ese significado, dije, qué lindo cuando entonces alguien le dice a alguien: sos muy amable? Generalmente la amabilidad tiene que ver con los buenos términos, con la buena educación, con la forma que te atienden en un negocio, con la forma en que te responden, la amabilidad. Pero qué profundo y cómo se transforma esa palabra cuando entendemos que amable significa fácil de amar. Alguien que no cuesta decir: ay, ¿cómo me cuesta? ¿Cómo me cuesta tenerle un poco de cariño a esta persona? Qué difícil. Nadie por favor mira hacia el costado. Prohibido los codazos. No quiero que se desate ningún problema acá, aguantátela. En realidad vos sos el problema, te lo ligarías vos. Pero uno dice, a veces es como, más que amable, es una ensalada de rulemanes. O sea, es más pesado que ensalada de rulemanes. O sea, ¿cómo lo digiero? Qué dificultad, pero qué lindo cuando uno es fácil en su vida, por diferentes razones, aún siendo seres humanos, fáciles de amar. Esta es una historia que no soporta un examen racional, por eso el título, que las relaciones, como la de Epafrodito con Pablo, la de Pablo con Epafrodito con la iglesia, con Fito, digamos, para ponerle un término ya, porque es un trabalengua hasta el nombre,
no soportan un examen racional. ¿Por qué dar? Serían las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Por qué dar si nosotros necesitamos recibir? Porque esto se convierte en la cultura de Jesús. Esto se convierte en algo súper importante en la forma que nosotros tenemos que ser hacia el prójimo dentro y fuera de la iglesia. No es solamente hacia nuestros hermanos en la fe, sino hacia cualquiera. ¿Por qué dar si necesito recibir? ¿Por qué mi éxito va a depender de las relaciones? ¿Por qué no depende solamente de lo que yo puedo hacer con mis propias fuerzas y de lo que el sistema me habla del individualismo y el hombre solamente haciendo todo por uno? ¿Por qué es tan importante la influencia? ¿Por qué es tan importante lo que a mí me van a influenciar y lo que yo puedo influenciar a otros? ¿Por qué es tan importante congregarme si me puedo alimentar solamente a distancia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Está mal? Por supuesto que no, al contrario, si no, no tendríamos un programa en vivo y no estaríamos transmitiendo en este momento en vivo y no estaríamos luego pasando la prédica. Pero ¿por qué es importante que entendamos que eso es parte y no es el todo? ¿Solamente porque queremos verte en la reunión y verte tu cara, o hay algo mucho más trascendente que la Biblia nos enseña? Entonces, por supuesto que las relaciones son absolutamente importantes. Las relaciones son sumamente importantes. Desde tu núcleo más íntimo, más cercano, puede ser tu matrimonio, puede ser la relación con tus padres, con tus hijos, y ahí empieza a ampliarse, y ni hablar de la familia de la fe. Mirá, seguramente que vas a empezar a escuchar en los próximos meses muchísimo sobre inteligencia artificial, muchísimo. Muchas cosas no vas a entender, muchas vas a empezar a deslumbrarte lo que hoy se está generando en inteligencia artificial, o sea, un cerebro que no es humano, que resuelve cosas como el mejor humano. Eso es inteligencia artificial, que puede colaborar con la ciencia, con la medicina, que puede estudiar diagnósticos, que puede estudiar cálculos, que puede estudiar claves de programación, que puede resolver, que puede entender como si tuviese el entendimiento, inteligencia artificial. Y lo que viene por los siguientes meses y años está generando ya el día de hoy, aunque todavía no está tan fuerte, una revolución como la industrial. Una revolución que va a cambiar la historia. No cabe duda que eso va a suceder. Y acordate hoy, hablándote del mes de enero, que eso va a ocurrir. Va a ocurrir. Cuando hablo de esto, hablo de que puede inclusive colaborar con la medicina para que un médico pueda ver ciertos estudios y hasta donde llega su inteligencia o su estudio, y esto mira lo que el mejor profesional sobre esa especialidad puede ver en el mundo. Por la capacidad, por el almacenaje de información y por la precisión que pueda tener la inteligencia artificial. Puede llegar a poner en palabras lo que vos no sabés expresarte. Puede resolver. Y uno dirá, eso es en los últimos tiempos. Eso es parte de un cambio que, como todo cambio y todo cambio revolucionario, puede ser para cosas excelentes y para cosas desastrosas. Como todo lo que sucedió en los cambios. Como todos los cambios que fuimos viviendo en los últimos 10, 20 o 30 años y los que se vivieron desde la revolución industrial y mucho antes también. Siempre los cambios generaron cosas buenas y cosas malas. ¿Pero por qué te hablo de esto? Porque si hay algo que no logrará, y cuando empieces a vivirlo, vos mismo lo vas a poder aplicar a tu propia ciencia, a tus propios conocimientos, a tu propio diario de vivir. Te va a resolver. Son las típicas preguntas, viste, que alguna vez hemos hablado y yo he dicho. ¿Cuánto uno sería capaz de pagarle a alguien que tenga la respuesta sabia, justa para mi vida? O para mi negocio, o para lo que tengo que hacer. Si alguien te viene y te dice, vos tenés que invertir así, 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 así. Bueno, ese tipo de respuestas, si alguno estará, se están acercando a conjeturas más precisas. ¿Y qué digo esto? ¿Puede pasar eso? Claro. ¿Va a suceder? Sí. ¿Va a generar una revolución? Totalmente. ¿Va a cambiar la forma inclusive de enseñar en los colegios?
Porque los maestros se encontrarán en la responsabilidad, los profesores se encontrarán en la responsabilidad de cómo aplicar y cómo desarrollar la inteligencia de sus alumnos, ya no de la manera convencional, porque de la manera convencional lo van a resolver todo con un aparato que les va a resolver las cosas. Entonces van a dejar de usar su propia inteligencia. Entonces van a tener que aplicar otros métodos para que porque si no nos vamos a atrofiar. Porque no vamos a usar más nuestra cabeza. No vamos a aprender más nada. Todo lo va a resolver un sistema de inteligencia artificial que puede estar en un celu, en una compu, en lo que sea. Pero hay algo, que son las relaciones. Hay algo que no va a cambiar. Y aplico algo que hemos hablado muchas veces. Si yo te preguntara una predicación de hace un mes o un mensaje de hace un año, seguramente que la gran mayoría no se lo acordará, salvo que te recuerdes una palabra puntual que marcó tu vida y que tomaste nota ese día. Pero si yo te digo, ¿te acordás el predicador o hablo de mí, lo que prediqué en noviembre del año pasado? Estoy hablando hace nada, 2 meses. Vos dirás, no me acuerdo. Y si yo te digo, ¿te acordás que hablé de tal? Sí, y que hablé también de esto. Ahora que me lo decís. ¿No te pasa a vos en conversaciones? Te juntás con tu marido, con tu esposa, y se ponen a charlar, y dice, ¿te acordás? No me acuerdo. Sí, ¿te acordás? A mí me pasa que Lizzy me dice algunas cosas y digo, pará, dame un poco más de pistas, y ella me empieza a dar pistas. Y ahí recién me acuerdo, porque no te acordás de todo. Y seguramente de muchas cosas que vas resolviendo no te vas a acordar. Pero sí te vas a acordar, no de lo que la persona dijo, pero sí de lo que la persona hizo. Por eso hablo de relaciones y hablamos de influencia. Y por eso cuando Pablo está describiéndolo a Fito y está diciendo lo que él era, no habla de lo que él dijo o lo que de alguna manera afectó en su capacidad, porque ni siquiera nos menciona algo, sino de lo que había en el corazón de él. Pablo estaba influenciado por el corazón, estaba tocado por el corazón de él, porque fue compañero, porque fue hermano, porque fue compañero de milicia, porque se jugó la vida exponiéndose a que lo persigan como lo persiguieron a él, que él estaba preso y podían también enjuiciarlo, porque se enfermó y se la bancó, porque fue a ayudarlo en su tristeza, aún él estando triste. Y porque fue un líder que cuando se convocó seguramente una reunión de liderazgo en la iglesia, dijeron, ¿alguien se anima a ir a llevarle esta ofrenda a Pablo y viajar miles de kilómetros para llegar a él y poder acompañarlo arriesgándose de esta manera? Y él dijo, sí, yo voy a ir. Y él le afectó eso. Eso, no hay sistema, no hay manera de que se pueda obtener de otra forma. Por eso recién hablaba, ¿cuáles son las diferencias? En las relaciones, en el calor humano, en el mirar a los ojos, en el oír. No se puede alterar. Habrá muchos muletos para eso. O sea, muchas cuestiones suplentes, muchas cosas complementarias, pero nunca va a poder suplementarlo. Entonces, la pregunta que yo entonces me tengo que hacer, vos te tenés que hacer, es ¿cómo nos recuerda la gente? Cuando digo, voy a cambiar la palabra, ¿cómo te recuerda tu gente? Tu gente son los que te conocen. Familia, conocidos, amigos. ¿Cómo te recuerda? Si tienen que opinar hoy de vos, así me refiero, ¿no? Que te recuerde cuando ya estés... Porque ahí es fácil escribir las palabras póstumas, ¿no? Era bueno, era más bueno que el cuáquer. No. Sino, ¿cómo te recuerda hoy? Y dice, y es un cascarrabia. Uso palabras, bueno, estoy arriba de una plataforma, ¿no? Tengo que usar palabras, igual es re antiguo esa palabra. ¿Alguien la conoce, la palabra cascarrabia? Levante la mano. No te hagas el tigre. ¿Cuántos la primera vez que escuchan la palabra cascarrabia? Bueno. No, porque después me dicen que esa palabra tiene más años. Ok, pero porque estoy tratando de usar una palabra elegante, para que no te ofendas, ¿no? Uy, mira el pastor, pero dice, pero tiene un buen corazón. Te recuerdan que tenés un buen corazón, pero es generoso. ¿Te recuerdan que es generoso? No, este es más avaro. Y bueno, ¿cómo te recuerdan? Ahora, uno ve a los demás, hablando de las relaciones, con los ojos del corazón.
uno ve a los demás con esos ojos. Seguramente vos te parás en una esquina, mirás a las personas con tus ojos naturales y por ahí en tu cultura prejuiciosa decís, este es así, pero por prejuicio nada más, porque vos ves y lo ves vestido, ves cómo es y por prejuicio o por juicio lo evaluás. Pero uno en las relaciones no ve con los ojos visuales, físicos, sino que ve con los ojos del corazón, o sea, los interpretamos como nos consideramos. O sea, hay un filtro que es como está desarrollada tu identidad y de acuerdo a esa identidad, si tu corazón es sano, si hay justicia o injusticia en tu corazón, si hay egoísmo o no hay egoísmo, si hay una herida, lo que sea, vos vas a interpretar de acuerdo a cómo vos te considerás. Entonces es muy probable que cuando vos ves a alguien que lo estás viendo con el ojo del corazón, tiene que ver con tu propia sanidad interior, con tu propio buen corazón. Por eso a veces hay conflicto en las relaciones, porque vos lo estás viendo desde tu corazón lastimado, desde tu corazón afectado, y no son estos los ojos que están viendo, sino son estos los ojos que ven. Y en ese momento podés caer en un hábito constante donde empezás a ver a todos de esa manera y entras en un círculo vicioso que todo el tiempo empezás a ver a todos bajo la misma lupa y se sufre y se pasa mal. Entonces, Dios generó y creó las relaciones, pero también creó la sanidad en nuestro corazón para que nosotros caminemos en esa sanidad. Nunca podrán funcionar mis relaciones sin cambiar yo primero. El otro día leí un libro y en el libro el autor dijo esta frase que la copié textual: para escribir un gran libro primero tienes que convertirte en ese libro. Y él, que en este libro, en este caso, menciona eso, es porque él justamente estaba siendo muy autorreferencial en su libro, estaba contando mucho de él, a veces no ocurre eso, y al contar mucho de él, él contaba que él tuvo que convertirse en ese libro para poder escribirlo, y lo menciona. Vos no podés hablar de un tema y desarrollarlo como con una gran elocuencia si no tenés una honestidad intelectual al escribirlo, o sea, una honestidad de decir, lo estoy escribiendo porque yo lo practico, sea perfecto o imperfecto. No estamos hablando del perfecto que escribe un libro porque llegó a la perfección, sino de aquel que vive lo que está escribiendo, lo practica. Y ahí automáticamente, como siempre, uno reflexiona en cosas que va leyendo. Y dije, ¿y cuál sería entonces mi libro? ¿Qué título yo le pondría a mi propio libro? ¿Qué título tendría entonces mi propio capítulo si primero tengo que convertirme en ese libro? Si escribís de éxito, primero tenés que ser un exitoso. Si escribís sobre emprendimientos, primero tenés que ser un buen emprendedor. Si escribís sobre salud emocional, primero tenés que haber practicado la salud emocional. Si hablas de inteligencia emocional, lo mismo. No digo que lo hayas logrado, pero que lo practiques. Pero ¿qué es lo que yo practico y que podría hablar en un libro? Pregunta que me hago yo para que te la hagas vos. Tiene que ver con eso. Y cuando yo voy resolviendo y voy pensando y voy sacando esas conclusiones, me doy cuenta de lo importante que me prepara para poder relacionarme. Y Pablo está viendo de su hermano justamente eso. Dice, es mi compañero de milicia y también es mi hermano. Y yo me voy a detener solamente en la primera palabra hoy de lo que él dice. Mi hermano. Pablo hace una lista impecable de cómo alguien puede influir en una relación. Y lo llama mi hermano, que significa unidos en la misma fe. Se refería a la fe, unidos en la misma fe, pero también tiene una acepción esa palabra, un vínculo para disfrutar. Cuando alguien dice mi hermano, es un vínculo para que yo pueda disfrutar. Hay un texto que quiero volver a leer porque lo leí el miércoles en la reunión. Y dije, ¿cómo el libro de Joel describe perfectamente la Biblia y la iglesia? ¿Cómo nos describe cuando dice en el capítulo 3, el versículo 10? Forjen las rejas de arado y conviértanlas en espadas y sus herramientas para podar en lanzas. Y acá viene esta frase que es magistral.
entrenen, porque si vos decís, ¿qué es la iglesia? Es esto. Entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros. Hay una versión que seguramente te va a resultar más familiar si lo leíste en otras versiones, que es, el débil, fuerte soy. Traducido es esto, entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros. Esa es la iglesia, fuertes y débiles siendo uno. Me encanta. Eso somos hoy. Eso somos ahora. Sin identificarnos, sin hacer una lista de quién sí, quién no, sin conocer la historia ni siquiera del que tenés tal vez pegado al lado tuyo. Es muy difícil poder conocernos, salvo en el grupo de vida, que es un grupo más pequeño, y ahí justamente existe para que podamos tener esa posibilidad de conocernos, de orar los unos a los otros, por los otros, de acompañarnos. Los que estamos acá, en este gran número, sumados a los cientos y a los miles que luego se conviertan en los que nos están viendo en línea, no sabríamos quién es quién. Pero sí la iglesia nos dice, los que estén fuertes acompañen a los más débiles. Y como iglesia nos enfocamos en eso. ¿Qué tenés de fortaleza? ¿Qué tenés de don? Porque el don se convierte en una fortaleza. Tu talento es una fortaleza. Eso es lo que te hace fuerte, lo que Dios te dio. ¿Cuál es tu gracia? ¿Qué es lo que te sale fácil hacer y decir? ¿Qué es lo que te es más natural? ¿Qué tiene que ver con tu forma de ser? ¿Te gusta estar más desde el lado de la enseñanza, del acompañamiento, del servir, de la ayuda social? No sabes qué hacer, pero querés ser amable. ¿Dónde está tu fortaleza? Esa fortaleza se convierte en la iglesia, en la ayuda a los que necesitan fortalecerse. Por eso se entrenen a los más débiles para que se conviertan en guerreros. No hay forma que eso no exista en las relaciones de una iglesia. No se puede traducir de otra manera. Y si me estás escuchando y estás viendo el otro sitio, dos cosas: buscar una iglesia si no vivís en la ciudad, pero busca una congregación, conviví, unite a hermanos en la fe. Y segundo, si sos de la ciudad, congregate. Puede haber una excepción. Algunos pueden estar ahora mirándome en la playa. Tirados abajo de una hamaca paraguaya en el medio de la sierra. Bueno, acordate de los débiles. Traigan alfajores. Qué bueno sería, ¿no? Si están realmente de vacaciones escuchando las reuniones, doblemente meritorio, ¿no? Así que a ellos los felicito de todo corazón. Pero digo, no dejemos de entender por qué nos necesitamos. Cómo me acuerdo que nos extrañamos cuando no podíamos hacer eso. Y me acuerdo ese primer día cuando la primera oportunidad después de muchos meses de poder reunirnos fue, ¿y de qué manera nos podíamos reunir? Y si no podemos, ¿se acuerdan de la pandemia hablo, no? Hagamos ¿cómo era? Una reunión en auto. ¿Cómo le pusimos? Una autoiglesia. Entonces nos fuimos al río, los músicos estaban allá y todos arriba del auto y escuchaban por FM. Poníamos toda la misma frecuencia FM, que lo que transmitíamos lo habíamos sintonizado en una FM, y todos tenían su propio sistema de sonido en su propio auto. Después algunos se quedaron sin batería. ¿Por qué? Porque en vez de decir amén, era un bocinazo. Aleluya eran dos. Y cuando había que aplaudir, imagínense, pi, claro, algunos tan emocionados, porque estábamos hablando de que de marzo a octubre fue eso, que no nos veíamos. Y yo me acuerdo que con Lizzy nos paramos en una reunión, no sé si 3, 4 reuniones seguidas, por la cantidad de autos que hubo ese día. Y claro, eso ocupa más volumen que uno solito, ¿no? El auto. Pero estaba lleno, y algunos vinieron con su mate, con su termo, con su comida, y estaban ahí. Era una fiesta ahí en el borde del río. Y me acuerdo que dijimos, yo quiero saludar a la gente. Queremos con Lizzy ver las caras. Así que nos paramos y pasaban los autos. Y nosotros estábamos así saludando. Pasaban los autos. Pero nos emocionamos hasta las lágrimas con Lizzy. Y no te estoy exagerando. Nos emocionamos hasta las lágrimas. Porque había sido cómo nos necesitábamos. Mirá, hoy es 22 de enero. Ayer fue 21. Y ayer fue el Día Mundial. ¿De qué? El Día Mundial del Abrazo. Creo que no hay abrazo que más represente las últimas semanas para nosotros, ¿no?
Creo que todos esperamos este abrazo porque este abrazo somos nosotros. El abrazo del campeón, el abrazo de que acá llegamos, el abrazo de que gracias por dar todo, por no dejar en el medio. Y los que son argentinos futboleros, porque en esto se enganchaban absolutamente todos, creo que si podríamos, cuando pensé, ayer estaba escuchando las noticias, en realidad ni sabía yo que era el Día Mundial del Abrazo, y vi las noticias, dije, mirá, justo estoy con la palabra y tiene que ver con lo que quiero decir. Dije, ¿qué abrazo significativo puedo mostrar? Y me acordé de este abrazo, lo busqué por internet, encontré, le dije a los chicos, quiero esta foto porque esto hay una historia detrás, ¿o no hay una historia? ¿No te genera recuerdos, emociones? Muchacha. Todo lo que tuvo que ver con eso, ya te vuelve esa canción, creo que la escuché más que, no sé, que alguna canción de la iglesia, impresionante. Y después había otra que empezó a correr, pero ¿por qué ayer era el Día Mundial del Abrazo? Porque comenzó desde un análisis sobre los efectos del estrés. Entonces, en el año 86, un psicólogo de allí de Estados Unidos, Saborny, empezó a estudiar y analizar los efectos del estrés, y él decía, estoy sintetizando bastante todo lo que el estudio que él hace, que un abrazo alivia una preocupación, acompaña un dolor o una pérdida, combate la soledad, genera vínculos familiares, y sigue hablando y habla de lo importante de eso. Justamente en el 2004 se forma otro movimiento que se llama Abrazos Gratis, que de hecho en Argentina también lo hacen. Gente que se venda y dice que necesita un abrazo, porque consideran todo lo terapéutico, todo lo importante, todo lo que te acabo de decir, lo que genera ese tipo de vínculo. Por eso no es que es un día para vender algo, porque de hecho no se vende nada. El Día Mundial del Abrazo no es que decir, es un invento comercial, como el Día del Niño, de la Madre, así que en realidad todas las cosas que uno ya se escucha. No estoy diciendo que está mal, al contrario, yo festejo todo lo que acabo de decir. Digo que ¿qué vas a regalar en el Día Mundial del Abrazo? Claro, y es gratis, no tiene costo, y en realidad ni siquiera regalás un abrazo, porque se supone que lo das todos los días, todo el tiempo. Yo digo, imagínate entonces cuando ese abrazo se suma a la oración. Y me acordé del testimonio que conté de Federico el otro día, porque yo conté el testimonio de él, que ahora te lo voy a contar, pero cuando terminó él se acercó a saludarme y me sumó algo que me hizo seguir viendo lo importante de la iglesia. Él llega a la iglesia en el mes de julio muy triste. Le habían aconsejado que vaya, el psicólogo lo manda a un psiquiatra, el psiquiatra lo devuelve al psicólogo, le dicen, hace artes marciales y si querés también anda a la iglesia. Y él dice, llegué a hacer 40 sesiones y no había avanzado. Y por supuesto que cuando digo esto no tiene que ver con que falló la psicología, ni mucho menos, sino que simplemente a veces hay una línea delgada que por ahí uno no puede detectar entre la necesidad espiritual del hombre, entre la necesidad del alma y la necesidad del espíritu. Entonces, uno pueden colaborar o pueden ayudar en muchas cosas, pero esa línea delgada que a veces se convierte en imperceptible, en el caso de él, no habían logrado detectarla. Y entonces llega un punto que su esposa le dice, y bueno, probemos con las 3 opciones que nos habían dado. Ya probaste con una, ya probaste con la otra, vayamos a la iglesia. Y automáticamente, él dice que cuando vino a la iglesia, el vacío, por momentos lloraba. Por eso lo manda al psiquiatra a ver si por ahí le corresponde una medicación. El psiquiatra dice, no te corresponde ninguna medicación, volvé. Dice, y el vacío que tenía se lo llevó Dios. Se bautizó en el último bautismo. El miércoles me vino a saludar y él me decía, sentí sanidad en mi corazón. Pero cuando terminó la reunión me sumó algo más. Cuando vine, justo alguien oró por mí y me abrazó. Y hubo un abrazo y hubo una oración. Y yo sentí en ese momento sanidad en mi vida. No, él es muy honesto, no es que cambió todo, pero cambió sustancialmente todo. Se fue eso que me estaba persiguiendo. Cambió mi vida por completo en ese aspecto. Obviamente, como todos seres humanos, seguimos luchando, pero se fue esa tristeza que lo agobiaba permanentemente.
y sintió libertad en su corazón. Volvió y la psicóloga le dijo, mira, regresa ahora si tuvieses de nuevo una recaída, porque ya no necesitarías estar viniendo. Yo me quedé con eso, por eso digo, no es descalificar a uno para calificar al otro, que se entienda, sería muy burro de mi parte poder decir algo semejante. A lo que voy es ese límite, que ya no tiene que ver ni con ciencia, ni que tiene que ver con inteligencia emocional, ni que tiene que ver con prácticas ni con formas, sino simplemente tiene que ver con Dios reflejado en mí. ¿Qué es lo que yo vengo a buscar en una reunión? Lo que más venimos a buscar y lo que más nos va a influenciar en la vida no es ni siquiera lo que yo te voy a predicar, porque no te vas a acordar el domingo que viene lo que yo prediqué hoy o lo que prediqué hace un mes. Y a mí no me hace sentir mal que eso pase, porque sé que pasa, que es condición del ser humano. Lo que digo es, pero sí lo que uno puede influenciar en el diario vivir, sin acordarte por qué, pero te influenció, para que las cosas sean transformadas, para que las cosas sean cambiadas. Quiero terminar con un texto en Eclesiastés. Qué emoción ver esto cada reunión. Cómo me emociona cuando yo veo lágrimas de tristeza convertidas en lágrimas de emoción. Y no las veo cada mucho tiempo, las veo constante y permanentemente. Y sé distinguir cuando eran lágrimas de tristeza o lágrimas de angustia, y en una oración, en un momento de adoración, a veces me toca estar desde este lugar y te veo de frente, ver que pasan los días, o pasan las semanas, o pasa el tiempo, y tu rostro se convierte no en emoción, no en tristeza, sino en emoción. El poder sanador de Jesús. En Eclesiastés capítulo 4 te decía, dice el versículo 9, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno le levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y el autor nos está hablando de varios beneficios, entre ellos primero el beneficio de estar siempre de acuerdo, versículo 9, mejor paga de su trabajo, o sea, significa mayor bendición. Cuando hay unidad, cuando estamos juntos, hay mayor bendición. Podemos orar los unos por los otros, podemos pedir a Dios por la vida de cada uno, podemos buscar a Dios sin conocernos y decir, Señor, bendecí a este que no conozco. No vamos a ser tan despectivos, ¿no? Pero vamos a decir, bendecí a mi hermano, no lo conozco, es la primera vez que lo veo, le tengo que preguntar el nombre. ¿Y vos cómo te llamas, Juan? Señor, bendecí a Juan. O sea, la primera vez que escucho su nombre porque es la primera vez que veo su rostro, pero hay acuerdo y en el acuerdo Dios responde. Pero luego dice el versículo 10, porque si cayere el uno levantará al otro. Nos necesitamos. ¿Para qué? Para levantarnos mutuamente. Los grupos de vida funcionan de esa manera, son tremendos, magníficos. No tiene que ver con asistir y cumplir, no tiene que ver con eso. Nos levantamos mutuamente, nos acompañamos en la vida. Nos necesitamos para activar nada más y nada menos que el poder de la oración. Porque cada vez que nos reunimos, yo te necesito a vos, vos me necesitas a mí. Nos necesitamos para activar el poder de la oración. Y no porque uno sepa orar y el otro no sepa orar, simplemente porque la oración del acuerdo, la oración de muchos, la oración del justo, dice la Biblia, puede mucho. Y hay diferentes situaciones donde uno dice, Señor, acá tiene que estar tu obrar, acá tiene que estar tu presencia, acá tiene que correr tu bendición. Ponete de pie, por favor.